gracias. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos del Ecuador Today. Estamos aquí una noche más en nuestro programa Otra Mirada. Y la noche de hoy, pues tenemos el gusto, de verdad, un gran gusto de contar con Katiuska King Mantilla. Pues de verdad, como mujeres siempre nos sentimos orgullosas de que una mujer como Katiuska, pues haya estado al frente una cartera de Estado tan importante. Bueno, Katiuska, aparte de haber sido ministra, también es docente investigadora a tiempo completo de la Universidad Central del Ecuador, directora del proyecto de investigación y observatorio Financiamiento para el Desarrollo en nuestro país, coordinadora del Centro de Investigaciones de la Pequeña y Mediana Empresa en Flaxo. Bueno, ustedes ya la conocen, también fue ministra coordinadora de la política económica y bueno, es economista. Y estamos muy contentas, muy contentos de contar con Katiuska, porque hemos dedicado todos estos días y vamos a dedicar esta semana, Katiuska, a tratar de entender qué está pasando con la política económica en nuestro país. Sabemos, sí, para nadie es difícil de entender la dura crisis que están viviendo las familias ecuatorianas. Sí, nos hablan de una reactivación económica, pero parece que esa reactivación pues no se la ve, no se la siente, ¿no? Sin duda, no lo vamos a negar, el gobierno le ha apostado a la vacunación como una de las salidas urgentes. Se siente, creo que ya la vacunación está, ¿no? De a poco, pero está hoy, justo leía que apenas vamos en el 17% para el objetivo que se planteó el gobierno. Pero bueno, ante eso, Katiuska, quisiéramos empezar preguntándote cómo ves la política económica del gobierno del presidente Lazo. Y bueno, uniéndonos al tema de nuestro panel de hoy, cómo el desmantelamiento del Estado, pues lamentablemente se está volviendo una política pública. Buenas noches, Katiuska, qué gusto tenerte aquí en Otra Mirada. Buenas noches, Verónica, y gracias a ustedes por la invitación y poder compartir algunos puntos de vista distintos de los que se escucha tradicionalmente, sobre todo hablar un tema trascendente como es el Estado y cómo se lo ha venido debilitando. Yo te plantearía que más que hablar del último periodo, o digamos, más que hablar, digamos, en este periodo hay que hablar del periodo anterior porque si no, no se comprenden algunas de las cosas que vienen sucediendo. Y aquí quisiera como empezar por referirme a una cosa bastante básica que tiene que ver con el hecho de cómo cuando no se resuelven los temas económicos y se privilegian temas políticos, de alguna manera este discurso que evidentemente tiene un fin, en este caso en el gobierno de Moreno, de diferenciación con el gobierno de Rafael Correa, tuvo una implicancia muy fuerte en términos de las expectativas que había para la economía ecuatoriana. Yo no sé si ustedes, y si tú recuerdas que en su momento hubo una reunión en Carondelet en la cual se habló del famoso término la mesa no estaba servida. Y así es Así es. como, Lo recordamos muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, parece que ahora el presidente también dice que también para él no está servida. Bueno, no sabemos. Explícanos, Katiuska, sí. esta frase fue muy célebre porque en ese marco se habló de la situación en la que se encontraba la economía ecuatoriana, que sin duda tenía algunas dificultades, pero hay un punto que llama muchísimo la atención y que tiene que ver con el tema de cuáles eran como las expectativas, cuáles eran las previsiones que había en ese momento sobre la economía. Y dado que hubo un cambio de gobierno, las expectativas sobre la economía eran positivas. La gente esperaba que las cosas cambien para mejor y que de alguna manera eh, los, el nivel de conflictividad a los cuales había llegado el gobierno anterior se puedan apaciguar y las cosas mejoren. Pero un tema importante tiene que ver con el tema de la previsión de crecimiento económico que se realiza por lo general un año antes. En ese año, en el 2017, había una proyección para el 2000, o sea, una proyección del año previo de 1.4 para crecer en el año 2017. El momento en que hacen este anuncio, ellos dijeron que la previsión bajaba a 0.7, es decir, bajaba a la mitad, que la situación era muy grave y que la economía no iba a crecer, lo cual contradecía las expectativas positivas que tenía la gente y que se pueden ver también a través de estadísticas. Finalmente, la economía ese año terminó creciendo al 2.4%. Es decir,
creció mucho más de la previsión incluso inicial, pero este discurso fue como calando en el sentido de que repetían tanto la palabra crisis y los medios se hacían eco de que efectivamente estábamos en una situación grave, que luego del 2017 las cosas empezaron a complicarse y la situación se empezó a empeorar. Es una cosa que se conoce en economía como profecía autocumplida. De tanto repetir una cosa que incluso es un concepto que viene también, entiendo, de la psicología. De tanto repetir algo, esto termina cumpliéndose. Y eso fue lo que sucedió al punto de que muchas cosas no terminaron de solucionarse, sino que se mantenían más bien en un tema discursivo, como por ejemplo el tema del excesivo nivel de endeudamiento, que finalmente cuestionaron la metodología que se venía utilizando en el gobierno anterior y luego la volvieron a usar. Cosas bastante contradictorias que lo que dieron cuenta es de este discurso político, pero al mismo tiempo de que el sector público era el responsable de todos los males en la economía ecuatoriana. Y no solo ello, sino que fueron y dijeron, bueno, nosotros somos incapaces de resolver estos problemas y necesitamos el apoyo de los organismos multilaterales. Y así es como en el 2019 firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en ese año es donde se produjeron las movilizaciones de octubre, donde se realizó el incremento de los combustibles. Pero un tema importante es que con este acuerdo con el fondo, que empezó en el año 2019, se plantearon algunas medidas que le restan mucho margen de maniobra a la política económica y que se terminan de alguna manera consolidando con la ley de defensa de la dolarización. Hay una operación que no se termina de entender, qué es lo que hace el Ministerio de Economía con el tema de las acciones de ciertas instituciones financieras públicas, que ha decidido recomprarlas y de alguna manera que con eso lo que va a hacer es que va a transferir recursos a las cuentas del Banco Central en una suerte de garantizar lo que ellos llaman los 4 balances. Pero más allá del tema técnico, lo que implica esto es que tú vas a tener recursos que van a estar asignados a la compra de acciones en un contexto en el que necesitas tener políticas económicas activas. Es decir, Sí. estás dejando de hacer algunas cosas para comprar estas acciones. Ellos han dicho que hay un periodo de gracia y que no van a destinar inmediatamente los recursos, pero insisto, esta ley de defensa de la dolarización lo que hace es que pone en evidencia el hecho de que el acuerdo con el fondo se va a poner en marcha y sobre todo se va a hacer una cosa, Verónica, que se llama esterilizar recursos. Es decir, tú no vas a poder hacer uso de esos recursos para otros fines que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, son muy necesarios para, no solo para el tema de la vacunación, sino también, por ejemplo, sabemos que en este momento los niños de hasta 5 años no están recibiendo sus inmunizaciones completas y no las están recibiendo no porque no se acercan a los lugares de vacunación, sino porque no necesariamente existen las vacunas y están en una cantidad disponible para los niños. Ujú. Y yo digo, quizás ahí, Katiuska, sería interesante dar cuenta de que la promesa, ¿no es cierto?, del gobierno, bueno, incluso en campaña veíamos que tenía ciertos puntos, o sea, él decía, bueno, vamos a avanzar con la reactivación y lo que tú nos estás diciendo es que prácticamente de entrada, ¿sí? Lo que vamos a ver es también una reducción de cosas tan básicas, ¿no es cierto?, que sería el presupuesto en lo social. Y ya lo hemos visto, no sé si quizás tú con esta introducción que nos das podríamos también ampliar pues lo que ya nos ha dicho el nuevo ministro Cueva, ¿no? Hasta qué punto esta idea del esfuerzo y del sacrificio que tenemos que hacer los ecuatorianos sigue siendo para el mismo sector que, como bien lo mencionabas, estos 4 años pues ha padecido no solamente las malas políticas del gobierno, sino este achicamiento del Estado. ¿Por qué, Katiuska, siempre cuando hablamos de soluciones tenemos que pagar pues los sectores menos privilegiados? Y bueno, incluso leíamos un artículo, ¿no?, del economista Andrés Mideros que decía, bueno, en Ecuador incluso
ya no se puede hablar de clases medias, ¿no? El nivel de pobreza, más de 5 millones de pobres, otros 5 millones, casi 6 millones en el desempleo, en el subempleo. ¿Por qué la solución tiene que ser siempre achicar el Estado, Katiuska? Bueno, la respuesta es relativamente simple y es porque mucha gente desprecia lo público, no requiere su uso y no le interesa que esto se fortalezca. Ujú. En la medida en que, por ejemplo, tú educas a tus hijos en colegios y escuelas privadas, en la medida en que tienes un seguro privado para atenderte, en la medida en que no, no tienes como una suerte tampoco de reconocimiento de que lo público es un tema de todos y es un tema que nos obliga a cuidarlo y que requiere una suerte de apropiación en el sentido de que es de todos. En ese sentido, lo que necesitas, digamos, desde esta situación o desde esa posición social es que lo público tiene que reducirse. Y esto viene, digamos, de una lógica evidentemente neoliberal, pero también desde esta lógica de la teoría del shock, que Ujú. plantea y que postula que el gasto público tiene que reducirse y que lo que tienes que impulsar son medidas de austeridad porque el Estado es quien ha generado todos estos males. Y creo que en la pandemia esto se ve con mayor complejidad porque te das cuenta que incluso teniendo seguros médicos privados, esto no te garantiza que tú puedas tener acceso, por ejemplo, a a una unidad de cuidados intensivos en el caso de agravamiento del COVID. Entonces, y requieres también, por ejemplo, el hecho de que haya una suerte de regulación estatal para las pruebas que se realizó ya con una suerte de tardanza, porque empezaste a ver que han existido muchos abusos y gente que se ha aprovechado de esta situación. Ujú. Entonces, el, el entender la necesidad de lo público tiene que ver también con cómo nos pensamos como sociedad. Y en la medida en que unas pocas personas se encuentren en una buena situación y no valoren la posibilidad de que todos nos encontremos en esa buena situación, entonces lo público es como esta cosa de mala calidad que no sirve, que está descuidada y que Lo más bien desechable, ¿no? podemos, ¿cómo? Lo desechable, digo, y lo vimos incluso con las nuevas leyes, ¿no? Incluso algo tan básico que sería pues apostarle a la universidad pública. Vemos que los recortes van principalmente a sectores, ¿no? Como sería el tema educación, el tema universidad, donde dices, bueno, ¿por qué tendríamos que recortar a una población que posiblemente sea quienes nos saquen de esta situación en crisis en la que nos encontramos? Pero también te digo, Katiuska, esa es o cómo han logrado, pero también es la percepción de la gente, ¿no? Es decir, cuando gana Lazo las elecciones, pues de alguna manera también estamos reafirmando, ratificando un modelo o una propuesta, ¿no es cierto?, de cómo gestionar la economía del país. Y pues quizás los ecuatorianos, las ecuatorianas no tenemos claridad de qué significa privatizar, de qué significa, ¿no es cierto?, darle estas empresas públicas que el Estado bien o mal las tiene, pues a manos privadas. Y creo que esa va a ser una de las políticas, ¿no?, del nuevo gobierno, Katiuska. Evidentemente, y viene impulsándose, insisto, desde el acuerdo que firmaron en el año 2019. Esto es una continuación y lo que va a venir es con mucho más fuerza. Sobre todo, lo que más me inquieta es lo que vayan a hacer con los recursos de la seguridad social. Y Ujú. por eso, así como venían hablando de la situación de crisis, también vienen hablando y repitiendo el hecho de que la seguridad social se encuentra quebrada. Y esto no es casual porque los recursos que puedan provenir de ahí se está justamente pensando a dónde podrían dirigirse. El tema de lo público, Verónica, es como hay cosas que se desconocen. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que el desarrollo de las vacunas en el mundo, de las vacunas que se están usando y que ya están en la fase de aprobación, recibieron muchos recursos públicos para su desarrollo. Ujú. Y Sí, muchas de las grandes empresas tecnológicas también utilizan inventos que han nacido del de Estado. universidades públicas también, ¿no? Sí, pero sobre todo de institutos públicos e incluso en algunos casos con temas, hay que decirlo también, desde, por ejemplo, desde temas de inteligencia militar
por ejemplo, temas como el GPS, algunas otras tecnologías que ahora vemos y que ahora están en boga porque las usamos todo el tiempo, pero vienen de inversiones públicas. Entonces, el momento en que nosotros despreciamos a lo público, en realidad estamos despreciando este tipo de innovación, de tecnología, porque no estamos comprendiendo o estamos pensando que las cosas se pueden realizar en un garaje de alguna casa. Y en realidad el mayor emprendedor, el que asume los mayores riesgos, es el Estado. Y esta revalorización de lo público implica todo un trabajo por primero darnos cuenta de que, por ejemplo, los impuestos son aquellos que nos permiten contar con una suerte de pacto fiscal entre la sociedad en la cual nos pongamos de acuerdo, bueno, ¿qué queremos? Queremos tener, por ejemplo, acceso a una educación de calidad, a servicios de salud de calidad. Y aquí en la pandemia es evidente que sin el apoyo del Estado en materia de salud no se hubiera podido avanzar en muchas cosas. Y también vemos justamente las falencias que han habido en ese sentido. Y me parece aquí, Verónica, que esto no es solo un tema del Ecuador, es un tema mundial de cuestionamiento a los impuestos y de cómo los impuestos afectan, por ejemplo, a los emprendimientos. Y ahí quizás también, Katiuska, como tú bien lo señalas, o sea, no es algo nuevo, ¿sí? La política, esta del shock que tú lo dices, o sea, esta lógica neoliberal, que bueno, neoliberalismo quizás es un término tan amplio, pero ¿qué significa neoliberalismo para la gente que nos escucha? Pues neoliberalismo es el achicamiento de la economía. Y eso que está implicando en este momento, pues que la gente no tenga, sí, para incluso cosas tan básicas como pagarle al niño, a la hija, ¿verdad? Recursos para ir a la escuela, la gente está disminuyendo el alimento diario, ¿sí? Ya no tienes, ¿no es cierto?, para una compra mínima que hacías anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta propuesta que nos hace el Estado, yo diría, o sea, la gente en la cotidianidad, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Porque uno diría, si pues tenemos más dinero, la economía empieza a circular y de alguna forma pues empezamos a salir de la crisis. Pero ¿por qué no hay dinero, Katiuska? ¿Por qué los bancos ecuatorianos, que son quienes manejan el dinero de todos nosotros, de esos bancos privados a quienes les depositamos nuestro dinero, no lo pueden invertir en la economía ecuatoriana y prefieren ponerlo fuera? ¿Sí? O sea, ¿no les convendría a estos mismos sectores activar la economía ecuatoriana para que sean ellos mismos los que manejen, tú, unas cantidades que puedan invertir en otros negocios? O sea, tú que estuviste en el gobierno, ¿no es cierto?, en el gobierno de Rafael Correa, donde sin duda pues hubo una política de reinvertir, ¿no es cierto?, ese dinero en la economía local. Vería, ¿cuáles serían esas diferencias? ¿Sí? Y quizás algunos rasgos importantes que le podríamos criticar a la política actual. Ese achicamiento está acabando con la lógica de la vida cotidiana de la gente, pero parece ser que pues ni ellos lo tienen claro y que la gente también no tiene la capacidad de actuar y enfrentarse, y tú, con una propuesta para el gobierno. Varias cosas. Primero, como te digo, no solo es un tema de achicamiento y de impulso de las privatizaciones, sino también un tema de esterilizar recursos. Y como su nombre lo indica, cuando tú esterilizas algo, lo que estás haciendo es haciendo que eso no produzca. Y estas operaciones, insisto, que se ha realizado recientemente con instituciones financieras públicas, lo que implican es el uso de recursos para fines que en este momento no son tan necesarios, como sucedió, por ejemplo, al inicio del año 2020 con el repago de las operaciones de derivados financieros de la deuda. O sea, lo que hicieron fue hacer apuestas para garantizar el pago de la deuda, y con esas apuestas para garantizar el pago de la deuda, lo que hicieron fue dejar de contar con recursos que podían estar o que necesitaban estar disponibles para cosas tan básicas, Verónica, como el tema, por ejemplo, de protección a las enfermeras y los médicos. Entonces, seguimos con esta lógica de no priorizar o no darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo en el mundo, donde todos los países, o digamos los países que
que cuentan o que se han dado cuenta la importancia que puedes tener desde la política económica, implica que impulsan la demanda agregada. Es decir, que tú en un momento en el que el ciclo se encuentra en esta fase, necesitas que el Estado también tenga una política activa y que ayude a cambiar este ciclo. Pero ¿y cómo Y sería es, eso, Katiuska? O sea, tú dices, bueno, el Estado necesitaría también, pero ¿cómo lo haríamos? O sea, en a esta ver, situación te que tú digo comentas, ejemplos concretos de cosas que han sucedido. Por ejemplo, Bolivia acabó de aprobar un impuesto a las grandes fortunas ya, y obtuvo recursos para poder mantener esta política activa. Países como Colombia y Perú han realizado políticas monetarias activas también. Eso no lo puede, digamos, es distinto, pero han realizado políticas monetarias. En el caso del Ecuador, nosotros nos hemos cortado literalmente las manos para no poder hacer absolutamente nada, ni siquiera con ningún tipo de regla. Un tema importante en estos momentos, Verónica, es el garantizar que exista suficiente liquidez. Y claro. eso es algo que tampoco se ha hecho y que, por ejemplo, tú podrías o retomar aquel proyecto de billetera electrónica que decidieron entregarlo en el año 2017 a la banca y que entró en funcionamiento luego este famoso proyecto BIMO, que no era igual al que ya funcionaba, y esto es una herramienta de liquidez que puede ayudar a que la población pueda, por ejemplo, impulsar o pueda gastar más, porque aquí el punto fundamental es cómo tú garantizas que la economía vuelva a circular y que en esta vuelta de tuerca, si quieres, de la economía, estos recursos puedan llegar de mejor forma y que no se queden estancados, que no se queden esterilizados. Entonces, las opciones están en la mesa, existen. Con otros colegas hemos presentado algunas alternativas, por ejemplo, los temas de privatización, pero en este momento lo que se está queriendo es privilegiar aquellas políticas macroeconómicas que, por ejemplo, garantizan determinadas estabilidades en detrimento de las necesidades sociales de la población. Entonces tú tienes una intencionalidad política distinta. Ujú. Y digo, en esa intencionalidad política que se nota que es diferente, ¿no? Y que hay ganadores claros y perdedores también que ya parece ser que no resisten más. Diríamos, quizás la economía dolarizada que tenemos, el tema también es de inversión, ¿no? Invertir en el país, que es lo que nos está diciendo el gobierno, es una de las soluciones. O sea, necesitamos traer inversión al Ecuador, ¿sí? Y para eso vemos que la política económica en este momento del gobierno, pues es también, di tú, anclarse a organismos internacionales que en ese afán de garantizar, ¿no es cierto?, esa seguridad jurídica para esos inversores, quizás lo que puede ser también para la economía local es un perjuicio, ¿no? Quizás aquí hablando incluso de este tema del CIADI que ha causado revuelo en estas 2 últimas semanas. ¿Es necesario? O sea, la única salida en este momento es la inversión extranjera, Katiuska. Pero hay varias salidas y hay varias propuestas. Uno de los elementos que me parece importante no descuidar es del hecho de que tú tienes, por ejemplo, instrumentos legales como Basilea, Ujú. que si bien es un instrumento de no cumplimiento obligatorio, pero que todas las instituciones financieras la conocen, donde tienes un margen, por ejemplo, para solicitarles incrementos de capital a las instituciones financieras. Y eso es algo que no se está realizando. Y ahí podrías, por ejemplo, impulsar un tema de recursos que puedan entrar a la economía. Un tema importante en el sistema financiero es el hecho de que tú necesitas tener control sobre las tasas de interés, una regulación para evitar abusos, y más bien parece que vamos en sentido contrario. Parece que vamos hacia una lógica donde estas tasas van a estar liberalizadas. El tema de las inversiones sin duda que es necesario y se puede plantear, digamos, un tema de cómo hacer que estos recursos fluyan, pero también necesitas como diferenciar que lo que quieres impulsar es actividad económica real y no actividad especulativa. Y ahí existen también, por ejemplo, bueno, todavía no hay claridad de qué es lo que quieren hacer en términos de, porque
unos años antes disminuyeron, por ejemplo, las capacidades de planificación que tenía el Estado. Pero uno de los elementos es cómo garantizar que esos recursos fluyan efectivamente al sector real. Claro. Y ahí quizás también plantearnos estos tratados de libre comercio, Katiuska, ¿no? ¿Hasta qué punto en el ámbito de decir, bueno, sí, pues es necesario, ¿no es cierto?, es inversión extranjera, es necesario también que nuestros productos salgan, pero digo, estos tratados de libre comercio quizás te venden una cara de la solución, pero no te están diciendo, como habíamos mencionado y como tú también lo estás diciendo, los perjuicios que podemos tener para los productores y para la economía local. ¿Qué está pasando con los tratados de libre comercio, Katiuska? A ver, todo lo que tú estás hablando de los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, son instrumentos que muchas veces son exigidos por empresas multinacionales para que puedan realizar estas inversiones. Y en principio, que digamos, algunos de estos tipos de inversiones, cuando vienen vinculadas a transferencias de tecnología, son deseables en una economía. El problema está cuando a través de estos instrumentos se encubren otro tipo de actores que aprovechan las ventajas que tú les provees al capital extranjero. Y te lo voy a plantear un ejemplo en términos de la deuda para que se comprenda. Si tú diferencias y dices, yo a la deuda externa la voy a pagar, la voy a honrar, así se llama, mientras que a la deuda interna no la reconozco ni siquiera dentro de la definición de deuda y tampoco estoy clara de cómo la voy a pagar ni cuándo la voy a pagar, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás generando un incentivo para que los capitales dejen de invertir en instrumentos de deuda interna y vayan a invertir afuera. Es decir, estás generando un incentivo para que los capitales salgan. Y Entonces, perdón, no, no soy experta en este tema, pero ¿no fue eso la crítica que le hicieron al gobierno de Rafael Correa? claro, claro, porque uno de los problemas, o sea, ese fue un tema de cuando se modificó, por ejemplo, el techo de la deuda y se modificó la definición de la deuda, fue una de las consecuencias. Hay un artículo que escribimos con un colega, Pablo Samaniego, que es sobre el acuerdo con el fondo y que clarifica este punto y que habla de cómo las políticas de ajuste estructural nos pueden llevar al abismo. Y ahí lo explico con mayor detalle, pero justamente ahí lo que puedes ver es cómo esta diferenciación en términos de clasificación puede generar determinados incentivos. Pues lo mismo sucede, Verónica, con la inversión. En la medida en que tú a ciertas inversiones le estás dando protecciones en caso de reclamos, le estás dando acceso preferencial de mercados, tú también estás generando un incentivo para que los capitales se encubran y se hagan parecer como capitales extranjeros en caso de inversiones. En el caso, por ejemplo, concreto de los tratados de libre comercio, siempre ves una parte, el acceso al mercado, pero no ves la otra parte, que es como también nosotros empezamos, por ejemplo, a importar mucho más de lo que ya venías importando antes y sobre todo generas una competencia en términos de tus productos de origen nacional que no necesariamente algunos pueden o tienen los niveles de productividad, de competitividad que tienen los productos extranjeros. Y con eso lo que implica es que te conviertes cada vez más en un país importador y vas cerrando plazas de empleo Claro. de ciertos productos que antes los producías localmente. Y por eso crecemos menos, ¿no? O sea, si vemos, bueno, y lo mencionabas tú también, ¿cuál ha sido nuestro crecimiento en los últimos años? Creo que estamos creciendo de los, o sea, del porcentaje menor en toda la región, ¿no? O sea, ahí diríamos, ¿cómo ves el tema de la dolarización? ¿De verdad la dolarización nos ayuda o la dolarización habría que darle otro tratamiento? Porque si analizamos nuestros productos en comparación con los vecinos peruanos o colombianos, pues sin duda hay una gran diferencia. ¿Cuál sería entonces el incentivo que podrían tener estos productores? Y también cuál sería, como vos dices, pues el incentivo que podrían tener los inversores, ¿no? ¿La dolarización nos ayuda o no, Katiuska? A ver, básicamente quisiera como diferenciar el tema del crecimiento en el sentido de que una de las cosas que se ha visto es que, por ejemplo, países como Colombia o como Perú
e incluso Chile han mantenido niveles de crecimiento altos, pero eso no necesariamente se traduce en indicadores sociales que vayan en concordancia. Así es, Y así lo que es. se está poniendo en este momento en riesgo es que esos avances sociales que tuvo el Ecuador están en retroceso. Ecuador, yo no me referiría solo a estos indicadores de crecimiento de los que hablabas, sino que me referiría al hecho de que lo primero, en las primeras listas en las que aparece el Ecuador es en las tasas de sobretasa de muertes, por ejemplo. Entonces, el manejo en términos de la crisis y lo que ha venido sucediendo nos está pasando factura. Y no solo hay un tema de personas que se están quedando sin ingresos a través de la pobreza que mencionabas, sino también un tema donde empiezan a aparecer más muertes maternas, empieza a aparecer más mortalidad infantil, empieza a haber más porcentaje, como te decía, de niños que no han recibido todas sus inmunizaciones. Y aquí empieza la situación también a complicarse. Ahora, por ejemplo, vemos cada vez más niños en las calles, cosa que habías dejado de verlo por un tiempo. Entonces, me parece que el punto fundamental es este pacto que te estaba comentando, cómo pensamos en un contexto político muy complejo, de cómo el crecimiento no es la única alternativa y que dejar de lado los indicadores sociales, dejar de lado los avances sociales puede pasarte factura, incluso si es que llegaras a crecer como lo hicieron los países vecinos. Sobre la dolarización, este es un tema que para nosotros es complejo. Y en este punto lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, el acuerdo con el fondo lo que hace es que privilegia intereses de los tenedores de bonos, por un lado, y los intereses también que puedan haber sobre el sistema financiero. Claro, Y no sí. necesariamente es algo que puede proteger la dolarización. Exactamente, ¿no? O sea, por un lado te dan un discurso de defensa de la dolarización, incluso te plantean una ley de defensa de la dolarización, pero en los hechos dices, bueno, no sé si realmente ese sea el interés, porque digo, creo que al mediano plazo podría ser insostenible si seguimos con este tipo de políticas, como bien tú lo estás explicando. Ahora, Katiuska, yo diría, o sea, los ecuatorianos sentimos esta necesidad de la reactivación, pero volvemos a decir, bueno, nos has dado algunas ideas, pero ¿cómo ponemos ese dinero en la economía local? O sea, ¿de dónde sale Katiuska? ¿Sí? Si nosotros asumimos, por ejemplo, de dónde está el PIB ecuatoriano, de dónde viene el dinero ecuatoriano, decimos, bueno, nos dicen que no hay plata, que no hay plata, pero seguimos recibiendo dinero del petróleo y ahora con un petróleo cada vez más amplio, más alto, ¿sí? Tenemos el dinero de las remesas, ¿sí? El dinero de los ecuatorianos que día a día trabajan, o sea, el dinero de los exportadores, pues digo, ¿dónde está esa plata, Katiuska? ¿Sí? Que sería interesante también que demos cuenta a la ciudadanía, pues cómo poder activar ese dinero que, como te comentaba, pues parece ser que la banca ecuatoriana no está muy de lado de aportar a lo que hoy en día pues la reactivación económica necesitaría. ¿Cómo le presionamos a los bancos? A ver, creo que hay algunos temas que están como en carpetas, si quieres, y regreso al tema de los recursos de la seguridad social. El tema de que tú tengas una fuente de ahorro tan importante como es la seguridad social y que esos recursos hayan sido destinados a, por ejemplo, a créditos a través del BIES, implica también que se ha generado una suerte de regulación alternativa, por ejemplo, en el mercado hipotecario, y que en el caso del Ecuador eso redujo las tasas de interés y tuvo un beneficio positivo en contraposición a lo que venían diciendo los bancos de que eso iba a generar un problema de recursos en toda la economía. Eso no sucedió. Pero lo que vemos ahora es que puede suceder lo contrario, que estos recursos de la seguridad social que tienen un fondeo de largo plazo, que de alguna manera son recursos que tienen que ser utilizados para el pago de las jubilaciones, puedan ser utilizados para el sistema financiero. Y aquí se abre la puerta, por ejemplo, para las famosas administradoras de fondos de pensiones.
Entonces, me parece que lo que hay que estar pendientes es como de dos cosas. Por ejemplo, una, el tema de la eliminación de Seguro Sucre, donde también estos recursos implicaron que el resto de aseguradoras y las instituciones financieras relacionadas con las aseguradoras tienen más mercado. Y por otro lado, el destino que se puede dar a estos recursos de la seguridad social. Y ahí tú tienes, por ejemplo, ahí un mecanismo que puede ayudar o no ayudar a la reactivación. Si tú los destinas a productos financieros especulativos, eso no va a tener ningún impacto en la economía. Claro. Si tratas de corregir los problemas que pueden haber, por ejemplo, en términos de lo que ha venido sucediendo en algunas situaciones con el BIES, pero que en general ha tenido un buen manejo, podría sí impulsar una reactivación que sea más incluyente. Y me parece que el énfasis tiene que estar ahí. El resto, el pensar que pueden llegar más inversiones en este momento, puede ser que sea posible, pero lo importante es ver cómo los recursos locales se pueden redistribuir y cómo también las tasas de interés se garantiza que no vayan a subir para que obviamente no se vuelva a fortalecer los intereses del sistema financiero. Claro, y bueno, en declaraciones del presidente decía eso, ¿no? Que conversaciones con el Fondo Monetario, pues él ha sido muy claro en decir que no van a aumentar los impuestos ni que van a crear, bueno, nuevos impuestos. Aunque bueno, el tema de las gasolinas ahí está. Yo no sé qué va a pasar, Katiuska, ¿no? Ahorita que sube el petróleo con una gasolina liberalizada, ¿no? Con un diésel también, que sin duda es la base de la economía de nuestro país. Pero bueno, ahí habrá que ver qué pasa, ¿no? Y de alguna forma, pues este impulso económico del que está hablando el gobierno, y dice, bueno, ¿por dónde nos va a entrar el dinero? Pues que venga de verdad. Yo no sé por dónde están pensando entonces generar este ingreso económico, ¿no? Quizás, como tú dices, esperemos que no sean a través de impuestos y bueno, que tampoco sea a través de deuda, ¿no? Pero creo que tal vez, Verónica, más que a través de impuestos, lo que yo estoy planteando es que más bien puede ser que lo logren, pero a través de los recursos de la seguridad social. Es Ujú. decir, a través de la privatización o no necesariamente va a ser una privatización, pueden ser distintas formas. Puede ser un Claro, tema esta de. alianza público-privada de lo que ya están hablando, ¿no? O sea, ya lo escuchamos incluso al ministro Cueva decir eso sobre el... Eso sería, digamos, como más sobre la infraestructura, pero por ejemplo, en el caso, esto sería más sobre el destino que se pueden realizar. Este momento, una gran parte de las inversiones de la seguridad social se realiza en créditos hipotecarios y habrá que estar pendiente sobre el cambio en estos destinos, porque eso puede ser un mecanismo que puede impulsar la reactivación o la famosa como llegada de nuevos capitales que en realidad son los propios capitales que se invierten de otra forma, nada más. Ujú. Entonces, y yo creo que también es importante que, si bien es cierto, por ejemplo, el tema de los impuestos tiene una agenda bastante agotada porque han habido múltiples reformas, esa no deja de ser nunca una alternativa, sobre todo en una economía dolarizada donde tienes tan poco margen de maniobra. El punto Claro. es que efectivamente este tipo de reforma tiene que ser trabajada de una forma adecuada con todos los actores para que no suceda lo que sucedió en Colombia, donde Claro. quisiste hacerlo, digamos, para mantener tus equilibrios macroeconómicos y saliste trasquilado. Entonces, me parece que una cosa es lo que van a decir en este momento y es cierto que el precio del petróleo en los niveles en que se encuentra una suerte de tranquilidad por un tiempo, pero habrá que ver qué es lo que están planteando para más adelante. Evidentemente también la eliminación del subsidio también le da espacio fiscal al gobierno. Y ahí, Katiuska, digo, plantearnos también como ciudadanos esas alertas, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo, ojo, es posible que se nos venga la privatización del seguro social, ¿no? En cualquier forma, pero es posible que esa sea una de las herramientas que utilice el gobierno para financiarse, ¿sí? Y ante eso, ¿qué podemos hacer? O sea, creo yo que ya las mismas organizaciones sociales ya las vemos alertas,
la asamblea, no sé hasta qué punto la asamblea también sea ahí un posible freno a estas políticas del gobierno. ¿Qué expectativas nos das? ¿Qué recomendaciones nos darías, Katiuska, tú como exministra también, pero bueno, como una experta en el tema económico? A ver, nosotros ahí estamos haciendo como dos cosas. Primero, tenemos este observatorio financiero ¿Ya? que lo estamos impulsando desde la Universidad Central. Y ahí estamos publicando alguna de las informaciones que tiene que ver con cómo evoluciona, por ejemplo, los índices de cobertura de la seguridad social. Pero no te sorprenda que estos adelantos de, por ejemplo, de que la seguridad social se encuentra en crisis, de que la seguridad social está quebrada, son solo anticipos de lo que se viene. Y me parece que hay que estar como muy alerta porque el mismo informe del cual estuvieron hablando antes de que salga el ministro Pozo, del famoso Banco Mundial, es un informe que no está disponible. Y ahí ya daban alerta de que la situación era muy grave y se amparaban en que era un informe del Banco Mundial, cuando en realidad era un informe de economistas ecuatorianos con la participación de algún funcionario del Banco Mundial. Pero eso también te da cuenta cómo se va preparando el terreno para plantearte de que la situación es tan grave que no tienes otra alternativa, lo mismo que en la teoría del shock, que no tienes otra alternativa que privatizar la seguridad social. Y sobre eso me parece que no solo son los jubilados los que tienen que estar como pendientes, sino Sí, todos como todos, sociedad, porque todos. implica Así es. regresar a un sistema excluyente como el chileno, que fue el que detonó las protestas de octubre en Chile. Y Los con el sistemas famoso lema, colombianos, no más AFPs. ¿no? Exactamente, o como el sistema colombiano. O sea, dices, bueno, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Colombia y dices, claro, el acceso a la seguridad social también es una cuestión complicada y a veces resulta hasta de privilegios, ¿no? O sea, sientes cuando el sistema está privatizado esa exclusión y creo que ya los ejemplos, como tú bien lo mencionas, pues están en los países de la región y pues ojalá el gobierno de Lazo entienda que no podría ir por el mismo camino. Y aquí quizás estas exigencias que también te hacen los organismos internacionales, ¿no? Por un lado te dice, bueno, necesitamos aumentar los ingresos. Te prestamos plata, pero hay que aumentar los ingresos. Y por otro lado, tienes que frenar el gasto público. Es decir, la misma presión de estos organismos te obliga a tener una política económica que pues está en función de apretar más la economía local. Yo no sé, tú eres la experta ahí, pero digo, ¿qué salida podríamos tener? O sea, ¿hay otra salida para el Ecuador en estos momentos? O sea, ¿podría el gobierno de Lazo decir, bueno, tomemos esta ruta o ya estamos anclados con el Fondo Monetario y quizás de ahí a ver qué nos pasa en los próximos meses? Bueno, creo que lo que estás hablando es justamente lo que se denomina recetas de ajuste estructural. Y creo que en estos momentos, eh, si el gobierno cree que puede hacer cualquier tipo de reforma, creo que está dejando de ver lo que sucede en los países vecinos. Uh Y -huh. creo que la única forma de respuesta es justamente estar alertas, poder comunicar otros relatos de lo que sucede en la economía. Y creo que la respuesta ciudadana es la que puede como hacer frente a estos intentos que se quieren impulsar. Respondiendo a tu pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer? Estar informados de lo que se puede venir y justamente me parece que, por ejemplo, en el tema de la seguridad social, que es un tema complejo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, entra solo en esta muletilla de repetir que está quebrado. Un poco más o menos como esta situación de crisis que te comenté al inicio, de que de tanto repetir se Claro, convierte ya en no una frenes, profecía ¿no? autocumplida, porque no plantea soluciones. Así es. Sí, ¿no? Y es triste, digo, estamos en una pandemia, la gente lo que quiere ver es soluciones y lo que te dicen es pues prácticamente esas soluciones no se van a concretar y menos con el panorama que nos está planteando el gobierno. Pues de verdad yo te agradezco muchísimo, Katiuska, ha sido una conversación muy interesante. Nos has permitido entender también por dónde va la política del gobierno
Y como tú bien dices, si los ciudadanos no estamos alertas, atentos, pues puede ser más difícil que podamos poner esos controles. Katiuska, te agradecemos muchísimo. Quizás un mensaje final a nuestras amigas, amigos que se han conectado para verte esta noche. Un saludo cordial a ustedes, a ti, Verónica, por la entrevista y a las personas que nos están viendo. Compartir, digamos que desde la academia, desde la universidad, lo que se puede y lo que procuro impulsar es justamente investigación que nos pueda ayudar a conocer esto y simplemente invitar a leer, invitar a revisar. Te voy a compartir aquí Muchísimas gracias. un par de artículos y un poco esa es la Te propuesta, la agradezco mucho invitación, ahorita mismo los... el hecho de que cada uno, más allá de su propia posición personal, política, puede estar informado no solo a través de lo que nos quieren vender, sino también de su propia posición, su propia opinión, y esto no siempre resulta fácil. Eso es lo que te puedo comentar y ya mismo te comparto, aquí está el otro El otro artículo. documento. Ajá, Sí, no, que te son agradecemos mucho y gracias también por darnos esa apertura a conocer estos documentos, esta información, porque como te digo, pues parece ser que no tenemos, ¿no es cierto?, todos los canales, todos los cables para entender lo que ahora está pasando. Sin duda el gobierno de Lazo está empezando, pero es necesario que pongamos clarísimas estas alertas que nos estás haciendo, porque creo que ninguna solución viable para el país podría ser, como ya lo has dicho tú y nos adviertes, la privatización del seguro social. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Katiuska. Esperamos tenerte nuevamente aquí. Ojalá nos des ese privilegio. Y nos vemos pronto. A las amigas, amigos de Ecuador Today, nos vemos el día de mañana para otra entrevista en Otra Mirada. Gracias. Hasta mañana.